Las maravillas de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es una de las advocaciones de la Virgen María más queridas del mundo. Su santuario de México es de los más visitados y su imagen bendita es una de las grandes maravillas de Dios. Según el Nican Mopoa, las apariciones de la Virgen de Guadalupe tuvieron lugar entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531. El último día fue cuando en el manto o tilma de Juan Diego se imprimió milagrosamente la imagen de María. Científicos de todo el mundo han estudiado esta imagen y han quedado sobrecogidos de emoción, pues parece estar viva. Sus ojos parecen mirarnos todavía con amor, y así lo dicen muchos oculistas que los han estudiado con los más modernos aparatos. En sus ojos maternales están inexplicablemente grabadas 13 personas, las que estaban presentes en el momento en que Juan Diego le mostraba las rosas al obispo. Sin embargo, no han faltado a lo largo de los siglos, como pasa siempre en todo lo referente a Dios y a la religión, quienes han negado la veracidad de las apariciones e incluso la existencia misma de Juan Diego. Por ello, veremos una serie de testimonios y de documentos para probarlas. Y al final podremos leer el relato de las apariciones, tal como lo escribió Antonio Valeriano, que conoció personalmente a Juan Diego. Que la lectura de este libro los ayude a amar más a María y por medio de ella a su Hijo Jesús, el amigo que siempre nos espera en la Eucaristía. Desde los primeros tiempos de las apariciones, hubo algunos que se opusieron al culto de la Virgen de Guadalupe diciendo que era una idolatría. En aquel lugar del Cerro Tepeyac, donde se apareció María, había existido un templo pagano dedicado a la diosa Tonantzin, un templo que era famoso y al cual venían desde lejanas tierras. El historiador italiano Boturini dice que él pudo ver todavía hacia el año 1740 la escultura de la diosa Tonantzin derribada al pie del cerro. Lo cierto es que algunos se opusieron a la difusión del culto a la Virgen de Guadalupe en aquel lugar para que los indígenas no pudieran confundirla con una diosa y cayeran en la idolatría. El escándalo se desencadenó después de un sermón que el obispo Fray Alonso de Montúfar, 1554-1573, sucesor de Fray Juan de Zumárraga, pronunció en la Catedral de México el 6 de septiembre de 1556. Él habló emocionado de la Virgen y fomentó su devoción, hablando de sus milagros. A los 2 días, el 8 de septiembre, el franciscano Fray Francisco de Bustamante, llevándole la contraria al obispo, arremetió contra el culto a la guadalupana. En su sermón llegó a decir que la imagen la había pintado el indio Marcos y que eran falsos los supuestos milagros. Esto ocasionó un escándalo tal que el obispo lo acusó ante el rey de España y el franciscano fue enviado al convento de Cuernavaca, lejos de México. Según cuenta Antícole, el rey Felipe II no lo presentó nunca para ningún obispado en castigo por el desacato cometido en México. Algunos antiaparicionistas niegan también la existencia de Juan Diego, como si todo fuera una fábula inventada por los españoles para someter a los indígenas por medio de la religión. Incluso en el siglo XX se desató un gran escándalo cuando el mismo abad de Basílica, el abad Guillermo Schulenburg, el sacerdote Stafford Poole y algunos otros negaban todo, diciendo que no había pruebas de la existencia de las apariciones y de Juan Diego en los 100 primeros años a partir de 1531. Evidentemente, estas acusaciones eran muy graves y por eso, antes de la beatificación de Juan Diego,
El mismo Papa mandó nombrar una comisión de investigadores e historiadores para aclarar todos los aspectos de las apariciones y de la existencia de Juan Diego. Gracias a estas investigaciones se han descubierto nuevos documentos y pruebas arqueológicas para certificar, sin ningún género de duda, la existencia de las apariciones y del mismo Juan Diego. La principal prueba es la existencia del mismo manto donde está impresa la imagen de la Virgen de Guadalupe, que ninguna persona de buena voluntad puede negar que es un milagro viviente. El obispo franciscano Fray Juan de Zumárraga, después de haber visto con sus propios ojos el milagro de la impresión maravillosa de la imagen de María en el manto de Juan Diego, retuvo durante algunos días la imagen en su oratorio particular y mandó construir de inmediato una capilla donde colocar la imagen en el lugar de las apariciones en el cerro del Tepeyac, según era el deseo de la Señora del Cielo. Esta primera capilla era de paja y adobe, y a las 2 semanas de las apariciones, el 26 de diciembre de aquel año 1531, llevaron la imagen en solemne procesión, estando presentes el obispo y las principales autoridades de México. El mismo obispo Zumárraga parece que escribió el relato de las apariciones, tal como se lo oyó a Juan Diego. Esta relación de las apariciones se encontraba en el archivo arzobispal de la Ciudad de México en 1601. Lo tuvo en sus manos el arzobispo de dicha ciudad, Fray García de Mendoza. Y así lo asegura el licenciado Bartolomé García, informado por el deán de la Catedral de México, don Alonso Muñoz de la Torre. El franciscano español Fray Pedro de Mezquía, que llegó a México el año 1715, atestiguaba haber visto personalmente en el convento de su orden de Vitoria, España, la relación de estas apariciones, y esto mismo afirmó Cayetano Cabrera en su libro Escudo de Armas, escrito en 1746. Según testimonio de Gabriel Suárez, la primera ermita construida por Zumárraga era muy humilde, de adobe sin género de cal y canto. Los indios del lugar la fueron arreglando y mejorando poco a poco. Iban de este pueblo de Cuautitlán muchos indios e indias a la labor de la dicha ermita y a sahumarla y barrerla con más devoción los naturales de dicho pueblo más que otros, respecto de que el dicho Juan Diego era de este pueblo y a quien se le había aparecido. A su llegada a México, el nuevo obispo Monseñor Alonso de Montúfar, dominico, tomó muy en serio fomentar la devoción de naturales y españoles a la Virgen de Guadalupe y construyó una nueva iglesia en 1566. Las ruinas de la primera ermita y de la nueva iglesia fueron encontradas debajo de la sacristía de la parroquia Arciprestal de Guadalupe, actualmente capilla de indios. En la primera ermita, construida por Zumárraga, el año 1531, se encontró una placa de madera estofada que se conserva en el Museo Guadalupano y que decía: en este lugar se apareció Nuestra Señora de Guadalupe a un indio llamado Juan Diego. El virrey Enríquez de Almanza, en carta del 23 de septiembre de 1575 al rey Felipe II, habla de que estaba allí una ermitilla en la cual estaba la imagen que ahora está en la iglesia. Sobre la inauguración de esta iglesia nueva, el alguacil indio Juan Bautista hizo una crónica en náhuatl en su diario y dice así: Domingo 15 de septiembre de 1566. Se celebró la octava de Nuestra Madre y se celebró la fiesta en Tepeyac de Santa María de Guadalupe. Estuvieron presentes las autoridades, los oidores y también el arzobispo y nosotros los indios. Villaseca, un personaje muy rico,
mostró una imagen de nuestra Madre, que es toda de plata, y ofreció una comida a los oidores y autoridades, y les informó cómo se hizo la iglesia del Tepeyac. Uno de los documentos más antiguos en los que se habla de las apariciones de la Virgen de Guadalupe es el llamado Relación Primitiva, escrito entre 1541 y 1545 por el padre Juan González, traductor de Juan Diego ante el obispo Zumárraga. Él estuvo presente en el momento de la impresión milagrosa de la imagen en la tilma de Juan Diego. La escribió en náhuatl con caracteres latinos. El náhuatl solo podía escribirse con pictogramas o ideogramas. Él conocía bien esta lengua a pesar de ser español. En esta relación se dice literalmente: la imagen de la niña reina solo por milagro se pintó como retrato en la tilma de aquel pobre hombre, aquí donde ahora está puesta como lustre de todo el universo. Aquí vienen a conocerla sus devotos que le suplican, y ella con su afecto maternal, con su piadosa maternidad, allí les ayuda y les da lo que le piden. Y en verdad que si alguien la reconoce plenamente por su abogada y totalmente, se le entrega. La amada Madre de Dios amorosamente se convertirá en intercesora. En verdad que mucho lo ayudará, se mostrará a quien la estime, a quien bajo su sombra y su resguardo vaya a ponerse. Esta relación fue descubierta en 1950 por Ángel Garibay Quintana en los archivos de la Librería Nacional de México, manuscrito de 1475. Él creyó que había sido escrita por el historiador Juan de Tovar en 1573, pero copiándolo de otra fuente. Esta fuente, según muchos historiadores guadalupanos, fue el padre Juan González. Por ello, este documento tiene mucho valor histórico para apoyar el hecho de las apariciones y de la existencia de Juan Diego. Observemos, por otra parte, que muy pronto en el lugar de la capilla de la Virgen del Tepeyac se fueron juntando casas para estar cerca de la Virgen. Ya en 1566, cuando llegó al puerto de Veracruz, el virrey Gastón de Peralta el 17 de septiembre se hospedó, dicen las crónicas, en el pueblo de Guadalupe, como así se llamó al nuevo poblado desde 1563. En 1751 se le da el rango de villa por cédula real, con escudo de armas, donde aparece Juan Diego con la tilma, enseñando la imagen grabada en ella. En 1828 fue elevada el rango de ciudad y en 1931 fue absorbida por la gran metrópoli de México, quedando desde entonces como una delegación dentro de la gran ciudad. Pero analicemos otros documentos de los primeros tiempos. Es muy interesante al respecto el testamento de Bartolomé López, suscrito ante el escribano Juan de la Torre el 15 de noviembre de 1537. A los 6 años de las apariciones, en él se dice en la cláusula 24: mando que diga en la casa de Nuestra Señora de Guadalupe por mi ánima 100 misas y se paguen de mis bienes. Aquí se refiere claramente a la casa de la Virgen del Tepeyac. El 18 de enero de 1539, María Gómez se presentó en la villa de Colima ante el alcalde Juan Pinzón y en presencia del escribano Diego Hurtado para rendir cuentas de su administración, y dice: se pagó a la casa de Nuestra Señora de Guadalupe 25 pesos de misas. Se pagó a la casa de Nuestra Señora de Guadalupe y a su procurador en su nombre 101 pesos de oro de minas. En 2 cartas del 12 de diciembre de 1574 y del 24 de marzo de 1575, Fray Diego de Santa María le dice al rey Felipe II que desde el principio de las apariciones fueron numerosos y cuantiosos los testamentos a favor del santuario de la Virgen. El mismo rey de España, Felipe III, en 1602, mandó la suma de 20,000 ducados para el templo del Tepeyac. En algunos documentos aztecas se han encontrado relatos del paso del cometa Halley en 1531 y dicen:
la estrella que humeó cuando se apareció Nuestra Señora de Guadalupe. Además, los historiadores españoles no podían dejar de aludir al gran impacto que las apariciones de la Virgen habían dejado entre los indios. En 1541 escribe el famoso misionero franciscano Fray Toribio de Benavente, Motolinia, que ya eran alrededor de 9 millones de aztecas bautizados y que él personalmente había bautizado unos 300,000. Ciertamente la historia de conversiones al cristianismo en México es la más grandiosa y espectacular de la historia cristiana. El historiador Bernal Díaz del Castillo, soldado y compañero de Hernán Cortés, escribió en su libro Historia verdadera de la conquista de la Nueva España en 1560, que el triunfo de los conquistadores se debió a la gracia y ayuda de la Virgen de Guadalupe. En el famoso mapa de Uppsala hay una descripción cartográfica de la Ciudad de México y sus alrededores entre 1556 y 1562. Este mapa, atribuido a un indio, muestra claramente la existencia de una iglesia en el lugar de las apariciones. Este mapa se encuentra en Uppsala, Suecia. El 21 de noviembre de 1564, por mandato de Felipe II, se organizó la quinta expedición a Filipinas. Fue al frente Miguel López de Legazpi, pero tomó la dirección el padre Agustino Andrés de Urdaneta, marino experimentado. En esta expedición fueron 380 marinos mexicanos que atribuyeron su salvación de los peligrosos temporales a la Virgen de Guadalupe. Y al regresar a México, el 9 de agosto de 1565, dejaron en la capilla de Tepeyac el mástil con su desgarrado velamen, así como una antorcha de cera que pesaba tantas libras como la sonda que los rescató. En 1567, el pirata John Hawkins se vio forzado a penetrar en el Golfo de México, donde tuvo un encuentro con la flota española que traía al nuevo virrey Martín Enríquez. Hawkins decidió el 8 de octubre de 1568 abandonar a 100 miembros de su tripulación en las costas del Pánuco como única vía de escape. Miles Phillips, uno de los protestantes ingleses dejados en tierra, fue capturado y enviado a México. Phillips menciona la existencia de un hermoso convento de frailes franciscanos y habla de una iglesia dedicada a la Virgen. Y comenta que en ella hay una imagen suya de plata sobredorada tan grande como una mujer de alta estatura, y delante de ella y en el resto de la iglesia hay tantas lámparas de plata como días tiene el año, encendiéndose en las fiestas solemnes. Dice que a esta imagen la llaman en español Nuestra Señora de Guadalupe. El año 1570, el arzobispo de México, Alonso de Montúfar, había hecho confesionar una copia de la imagen de la Virgen de Guadalupe y la había enviado por barco como un regalo al rey de España, Felipe II. Felipe II se la había entregado a don Juan de Austria, su medio hermano, que quedaba constituido como capitán en jefe de la armada, que iba a combatir contra los turcos. Don Juan de Austria se la entregó al almirante que dirigía las fuerzas navales de Génova, Andrea Doria, quien la llevaba en su buque insignia y quien pidió con fervor una ayuda para la victoria en los momentos más difíciles del combate, cuando parecía todo perdido debido al viento contrario, pero al final, con la ayuda de María, el 7 de octubre, la armada cristiana venció a los turcos en el Golfo de Lepanto. Un cambio de viento favorable a los cristianos fue como una señal del cielo. El Papa San Pío V, que tuvo una visión en Roma de la victoria, la atribuyó a la ayuda de la Virgen, a quien en toda la cristiandad se le había invocado rezando el rosario. Allí, en Lepanto, estuvo presente María bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Después de la victoria, la imagen copia que estuvo en Lepanto fue posesión de la familia Doria en la fortaleza de Malespina, en el interior de Génova, hasta que en 1811 el cardenal Giuseppe Doria la legó por testamento a la parroquia de San Esteban de Abeto, donde la iglesia se convirtió hasta ahora en un lugar
de peregrinaciones. Un documento interesantísimo para probar la realidad de las apariciones marianas y la existencia de Juan Diego es el llamado Informaciones Jurídicas. Estas informaciones fueron enviadas a Roma y son una recopilación de testimonios de indígenas entre 80 y 115 años, vecinos de Cuautitlán. También se recibieron los testimonios de 2 españoles, 10 eclesiásticos y 2 laicos, que conocieron de cerca los acontecimientos. Pero en este caso son especialmente importantes los testimonios de los indígenas, pues aunque estas informaciones se realizaron el año 1666 y ninguno de ellos había conocido personalmente a Juan Diego, que había muerto en 1548. Sin embargo, sus padres, abuelos, tíos y otros muchos les habían hablado de que ellos sí habían conocido a Juan Diego en persona y conocían el hecho de las apariciones desde el principio. Todos los testimonios fueron favorables y hablaban sin excepción de la santidad de Juan Diego, siendo testimonios de toda garantía. Estas informaciones jurídicas fueron enviadas en 1666 por don Francisco de Siles, canónigo lectoral de la Catedral Metropolitana, con una carta dirigida por el Cabildo, el Papa Alejandro VII. Juan Diego era un indio sencillo que se mantenía del cultivo de la tierra. Nació en 1474 en Cuautitlán, una de las ciudades más antiguas de América. Contrajo matrimonio en Santa Cruz el Alto, Tlalpan, cerca de San Pedro, con la joven Malitzin, quien al bautizarse tomó el nombre de María Luisa. Por fuentes históricas sabemos que Juan Diego tuvo descendencias. Los descendientes que procreó parecen haber sido ignorados por el investigador Lorenzo Boturini, quien creía en la virginidad total de Juan Diego. Sin embargo, los misioneros franciscanos dan fe de esta prole tenida antes de que fuera bautizado. Así habla la religiosa Clarisa Gertrudis de Torres Vázquez, bautizada en 1703 y muerta en 1774, que era tenida como descendiente del dicho Juan Diego. El 24 de mayo de 1739 recibió el hábito religioso en el mismo convento de clarisas doña María Micaela Antonia de Escalona y Rosas, quinta nieta del venerable Juan Diego. En 1528, Juan Diego entró en contacto con los misioneros franciscanos y solicitó el bautismo. Cuando contaba con 57 años, comenzó a ser conocido por los hechos de las apariciones, habiendo ya muerto su esposa. Al final de su vida todos lo tenían por santo. El padre jesuita Francisco de Florencia, nacido en Florida en 1619, dice en su libro La estrella del norte de México, que los religiosos le habían dado permiso para comulgar 3 veces por semana. Algo insólito en aquellos tiempos en que hasta los religiosos y religiosas, no sacerdotes normalmente, solo comulgaban 1 vez por semana. Uno de los escritos más interesantes y complementarios de la vida de Juan Diego es el Nicán Motecpana, donde se dice: estando ya en su santa casa la purísima y celestial Señora de Guadalupe, son incontables los milagros que ha hecho para beneficiar a estos naturales y a los españoles, y en suma a toda la gente que le han invocado. A Juan Diego, por haberse entregado enteramente a su ama, la Señora del Cielo, le afligía mucho que estuviera tan distante su casa y pueblo para servirle diariamente y hacerle el barrido, por lo cual suplicó al señor obispo poder estar en cualquier parte que fuera junto a las paredes del templo y servirle. El prelado accedió a su petición y le dio una casita junto al templo de la Señora del Cielo porque le quería mucho el señor obispo. Inmediatamente se cambió y abandonó su pueblo, dejando su casa y su tierra a su tío Juan Bernardino. A diario se ocupaba en cosas espirituales y barría el templo. Se postraba delante de la Señora del Cielo y la invocaba con fervor. Frecuentemente se confesaba, comulgaba y ayunaba, hacía penitencia, se disciplinaba, se ceñía cilicio de malla y se escondía en la sombra para poder entregarse a solas a la oración y estar invocando a la Señora del Cielo. Era viudo,
2 años antes de que se le apareciera la Inmaculada. Murió su mujer, que se llamaba María Lucía. Ambos vivieron castamente porque oyeron cierta vez la predicación de Fray Toribio Motolinia, uno de los 12 frailes de San Francisco que había llegado poco antes, sobre que la castidad era muy grata a Dios y a su Santísima Madre. En el año 1544 hizo estación la peste y le dio a Juan Bernardino. Cuando se puso grave, vio en sueños a la Señora del Cielo, quien le dijo que ya era hora de partir, que se consolara y no se turbase su corazón, porque ella lo defendería en el trance de la muerte y lo llevaría a su palacio celestial. Murió el 15 de mayo del año que se ha dicho y fue traído al Tepeyac para ser sepultado dentro del templo de la Señora del Cielo, lo que así se hizo de orden del obispo, y tenía 86 años cuando murió. Después de 16 años de servir allí Juan Diego a la Señora del Cielo, murió en el año 1548. A su tiempo le consoló mucho la Señora del Cielo, quien le vio y le dijo que ya era hora de que fuera a conseguir y a gozar en el cielo cuanto le había prometido. También fue sepultado en el templo. Andaba en los 74 años cuando murió. La Purísima, con su precioso Hijo, llevó su alma a donde disfrutará de la gloria celestial. En el documento Informaciones Jurídicas de 1666, del que ya hemos hablado, Martín de San Luis afirma, siendo de 10 o 12 años, en muchas y diversas ocasiones me dijo Diego de Torres Bullón cómo había conocido, tratado y comunicado al dicho Juan Diego, indio, porque como lleva referido era natural de ese pueblo del barrio de Tlayacac y que era un hombre de 56 o 57 años cuando se le apareció la Reina del Cielo y Madre de Dios de Guadalupe, que era un hombre temeroso de Dios y de santas costumbres, muy amigo de ir a iglesias y acudir a la doctrina y diversos oficios, causando mucho ejemplo a todos los que le conocían, trataban y comunicaban. Otro testimonio es el de Marcos Pacheco, que dice, era un indio que vivía honesta y recogidamente, que era muy buen cristiano y temeroso de Dios y de su conciencia, y de muy buenas costumbres y modo de proceder. En muchas ocasiones me decía mi tía, que Dios te haga como Juan Diego y su tío, porque los tenía por muy buenos indios y muy buenos cristianos. Los testigos lo llaman repetidas veces varón santo, varón santísimo y otras palabras parecidas. Otro documento importante sobre la existencia de Juan Diego y la veracidad de las apariciones es el famoso Códice Escalada, 1548. Este códice fue descubierto en 1995 y ha sido considerado como el acta de defunción de Juan Diego. En este códice, escrito en 1550, se consigna la fecha de las apariciones 1531. Hay un dibujo en el que se ve a Juan Diego de perfil con la vista hacia el lado derecho. Mira a una imagen de la Virgen de Guadalupe rodeada de nubes, con la luna a sus pies y estrellas en el manto. La Virgen está posada sobre la falda de un cerro rocoso con plantas de la estepa del Altíplano de México. Al pie del códice están las firmas de Fray Bernardino de Sahagún, el glifo de Antonio Valeriano como juez y la fecha de la muerte de Juan Diego, 1548. Este documento ha sido muy estudiado y se ha confirmado la autenticidad. Las firmas de Antonio Valeriano y de Fray Bernardino de Sahagún son auténticas de acuerdo a los estudios realizados al respecto por la Oficina de Documentación y Fotografía del Banco de México, instancia a la que acude la Procuraduría de Justicia para resolver casos de posibles fraudes de firmas. También lo afirma así el mejor especialista sobre Fray Bernardino, el norteamericano Dr. Dibble de la Universidad de Utah. En 1997 estudió este códice la Universidad Nacional de México a través del Departamento de Física Aplicada y concluyó diciendo que no había ningún tipo de falsificación en la letra original y que toda el área del códice estaba cubierta de una platina amarillenta
por lo que sería imposible haber alterado cualquier parte del mismo, sin dejar huellas visibles al microscopio. Por todo ello, podemos decir que hay pruebas más que suficientes para decir que este códice es auténtico, al igual que las apariciones, y que Juan Diego existió y murió en 1548. El 9 de mayo de 1990, el Papa Juan Pablo II, en la Basílica de Guadalupe de México, beatificó a Juan Diego. En su homilía dijo el Papa: «No es de admirar, sino pocos fieles lo tenían por un santo, viviendo todavía, y le pedían les ayudara con su oración. Esta fama de santidad le siguió después de su muerte, de modo que no son pocos los testimonios del culto que se le daba, como pueden verse por los monumentos de arte, en los cuales la efigie de Juan Diego se ve adornada con aureola y otros signos de santidad». Cierto que tales signos de culto se manifestaron, sobre todo, en el tiempo más cercano a su muerte, pero nadie puede negar que los mismos han continuado hasta nuestro tiempo, de modo que, con seguridad, consta el testimonio congruente de un culto particular, dado sin interrupción a Juan Diego, habiendo instado muchos obispos y fieles de Cristo, principalmente mexicanos. La Congregación para las Causas de los Santos procuró que se recogieran los documentos que ilustraron la vida, virtudes y forma de santidad y fama de Juan Diego, y mostraron el culto que se le diera, los cuales, debidamente investigados, concluyeron con la positio sobre la fama de la santidad de sus virtudes y culto que se le dio desde el tiempo inmemorial. El más importante investigador para fundamentar históricamente la existencia del indio Juan Diego es el padre Fidel González Fernández, catedrático de las Universidades Pontificias Urbaniana y Gregoriana de Roma. Ha escrito el libro El encuentro de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, en colaboración con Eduardo Chávez y José Luis Guerrero, y afirma: Guadalupe fue un acontecimiento histórico, percibido como tal por los más antiguos documentos a nuestra disposición. Solamente la afirmación clara de la historicidad puede llenar de contenido un símbolo que hace razonable una práctica y una devoción mariana de la envergadura de Guadalupe. La obra es un acopio de rigurosa investigación de archivos mexicanos como el Archivo General de la Nación, la Curia Metropolitana, el de Guadalupe, de Viena, Vaticano, Madrid, Sevilla, así como la consulta a un centenar de historiadores, académicos y prelados especialistas en el mundo guadalupano. De las fuentes históricas examinadas, tradición oral continua, representaciones iconográficas como las del convento franciscano de Otumba de principios del siglo XVII, se demuestra que había una veneración creciente a Juan Diego vinculada al culto de la Virgen de Guadalupe. Las representaciones iconográficas de las apariciones y de Juan Diego siguen cánones precisos similares a los de los primeros códices indígenas de la segunda mitad del siglo XVI. En los lugares vinculados a la vida del indio se conserva una viva memoria entre los indígenas desde el siglo XVI, con signos crecientes de continua veneración. Otros restos arqueológicos serían el ayate de Juan Diego, donde se pintó Santa María de Guadalupe, los restos arqueológicos de las ermitas primitivas, la tumba y la lápida sepulcral de Juan Diego, las ruinas de una ermita edificada a finales de la primera mitad del siglo XVI, junto a la casa de Juan Diego, los restos arqueológicos de la casa de Juan Diego bajo el piso de la iglesia actual de Cuautitlán, una pintura sobre madera de las apariciones a Juan Diego, una escultura de Juan Diego en alabastro y una serie de reproducciones contemporáneas de la imagen de Guadalupe. En el testamento de Juana Martín del 11 de marzo de 1559, cuyo original se conserva en el archivo de Cabildo de la ciudad de Puebla, se lee el texto siguiente: Aquí se crió el mancebo Juan Diego. Se casó con una doncella que se llamaba María. Por medio de él se hizo el milagro allá en el Tepeyac, donde apareció la amada señora Santa María, cuya imagen vimos en Guadalupe, que es verdaderamente nuestra y de nuestro pueblo de Cuautitlán. Todo se lo doy a la Virgen del Tepeyac.
en los anales de la Catedral de México, comprendidos entre los años 1519 a 1739. Hay que destacar dos textos, el de 1531 en el que se lee: los cristianos allanaron el suelo de Cuetlaxcuapan, ciudad de Los Ángeles, Puebla. En ese mismo año a Juan Diego se manifestó la amada Madre y Señora de Guadalupe en México, y el de 1548. Murió dignamente Juan Diego, a quien se le apareció esta amada Señora de Guadalupe en México. Para aclarar las dudas de aquellos que todavía dudaban de la existencia de Juan Diego, Dios mismo quiso hacer un gran milagro por su intercesión 3 días antes de la beatificación. El joven Juan José Barragán, de 20 años, intentó quitarse la vida. Poco tiempo antes había intentado reconciliarse con su padre, pero ante su rotunda negativa, él estaba muy afligido y, como era drogadicto por efecto de las drogas, se subió al pasamanos del balcón de su casa y se arrojó al vacío. Su madre, Esperanza Silva de Barragán, solo pudo agarrarlo de la pierna del pantalón, pero no pudo contenerlo, y empezó a invocar a Juan Diego. «Ayúdame, Juan Diego, salva a mi hijo». El joven, con sus 70 kilos de peso, había caído 10 metros contra el suelo de cemento. Su cabeza era irreconocible. Fue llevado al hospital de Durango, donde los médicos no podían explicarse cómo pudo sobrevivir a la caída. El ángulo del impacto y el peso del joven equivalían a una presión de 2.000 kilos, lo que le provocó múltiples fracturas del cráneo. Era el 6 de mayo de 1990. Al principio quedó en coma, pero milagrosamente salió del coma, cuando ya los médicos habían ordenado quitarle todos los aparatos para que pudiera morir. Se despertó y pidió de comer. Una semana después dejó el hospital totalmente sano. Los exámenes dieron por resultado que no habían quedado huellas de la caída. El 20 de noviembre de ese año, el Arzobispado de México inició el procedimiento para reunir las pruebas a ver si se trataba de un prodigio. En 1998, la investigación de la Comisión Histórica, formada ex profeso por la Congregación para las Causas de los Santos y la Arquidiócesis de México, entregaron el resultado de sus investigaciones y lo publicaron en un libro titulado El encuentro de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego. Edición Porrúa, México 2000. Y después de minuciosos estudios, el 11 de mayo del 2001, la Comisión Médica Vaticana aceptó el hecho como inexplicable para la ciencia. Juan José hasta ahora está sano y salvo y vive en una ciudad de Estados Unidos donde trabaja y estudia en condiciones normales con motivo de este milagro. El Papa Juan Pablo II canonizó a Juan Diego el 31 de julio del 2002.